Buenas tardes, mi nombre es Marcos Villavicencio. En esta ocasión voy a ser el tutor de la clase de Histología del Sistema Conectivo por parte de la SECH. Aquí dejo mi correo para cualquier duda que normal me puedan escribir. Este va a ser el contenido que se va a evaluar durante la sesión y empezaremos con las generalidades. ¿Qué es el tejido conectivo? El tejido conectivo es un tejido corporal que sostiene y protege tejidos y órganos de todo el cuerpo. Es el tejido que más distribuido se encuentra por todo el cuerpo y va a estar constatado por un gran número de células y una matriz extracelular, la cual va a incluir fibras proteicas y un componente amorfo que va a terminar constituyendo lo que se conoce como la sustancia fundamental. ¿Dónde lo podemos hallar? En sí, lo vamos a encontrar en la piel, en los vasos sanguíneos y el tejido linfático. La grasa, cartílago y huesos también son parte del tejido conectivo, pero vendrían a abarcar lo que conocemos como tejido conectivo especializado. Y en esta clase vamos a abarcar el, por así llamarlo, clásico. Entonces, ahora abarcaremos lo que son los componentes y los tipos de colágeno. Abarcando el tema de los componentes, mencionaré de que lo que se va a tratar van a ser específicamente las células. Las fibras y la matriz extracelular se van a abarcar más adelante. Entonces, vamos a dividir estas células que se encuentran dentro del tejido conectivo en dos, en las residentes y en las transitorias. Las residentes van a ser aquellas que vamos a ver que muestran poco movimiento, como los fibroblastos, los miofibroblastos, los macrófagos, los adipocitos, los mastocitos y basófilos, así como células madre. Los fibroblastos son la célula principal del tejido conectivo, tienen una estructura alargada que podemos apreciar y son encargados de la síntesis de las fibras reticulares, elásticas y de colágeno. Cuando vemos los fibroblastos con la tinción de hematoxilina y eosina, podemos notar de que no se van a distinguir exactamente. Podemos distinguir el núcleo, pero el resto de la estructura es algo difícil de ver porque está rodeado por bastante colágeno, el cual nos va a dificultar verlo porque tiene un color bastante similar cuando se usa la tinción de hematoxilina y eosina. En esta otra tinción se llega a apreciar mejor, principalmente este de acá también está, pero sigue sin apreciarse del todo, así que por eso se está usando lo que es una tinción tricrómica para poder apreciarlo mejor, donde podemos ver ya completamente el fibroblasto y aquí tenemos el colágeno. Aquí tenemos una foto de microscopía electrónica en la cual podemos apreciar el núcleo. Acá no se termina de ver completo, pero se puede ver en el resto de la estructura lo que vendría a ser el retículo endoplasmático rugoso. Y acá, si hacen zoom, van a poder apreciar mejor el aparato de Golgi. Lo que está rodeando acá vendría a ser el colágeno. Ahora, los miofibroblastos es una célula también bastante parecida que va a estar, que va a caracterizarse por ser alargada y fusiforme. La principal diferencia que podemos encontrar es la presencia de los fascículos de filamentos de actina con proteínas motoras asociadas. Entonces, cuando vemos la estructura, podemos ver acá lo que es el retículo endoplasmático rugoso y acá podemos distinguir lo que sería una aglomeración de filamentos finos y densidades citoplasmáticas. Este tipo de imágenes no creo que les evalúen, pero aún así es para que tengan el conocimiento ahí. Ahora hablaremos de los macrófagos. Los macrófagos también se conocen como histocitos en este tejido y van a ser estas células con un núcleo hendido o de forma riñonada y con un lisosoma abundante, los cuales van a tener funciones relacionadas con la fagocitosis y también con la presentación de antígenos, debido a que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y de tipo 2, pero al no ser tan específicos para estos, no pueden realizar esta función tan bien como lo harían, por ejemplo, las células dendríticas. Recordemos también de que son originarios de los monocitos que se encuentran en la sangre y cuando migran a los tejidos es ahí donde van a madurar. Aquí podemos ver algunos macrófagos, esta imagen es sacada de Ross, los cuales están rodeando en el tejido conectivo que se encuentra alrededor de un vaso sanguíneo, una arteriola, si quisiéramos ser más específicos, por la presión de los pericitos. Y aquí podemos ver lo que son los macrófagos con el citoplasma de un color eosinófilo y el núcleo de forma riñonada.
Acá también podemos ver un macrófago alargado. Ahora hablaremos de los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos son células ovoides con un núcleo esferoidal y un citoplasma lleno de gránulos muy basófilos. Estos se van a desarrollar en la médula ósea y se diferencian al llegar al tejido conectivo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, el rodeando lo que es cerca de la adventicia de un vaso sanguíneo. Ahora, hablando de los basófilos, vamos a mencionar de que estos, a diferencia de los mastocitos, no se diferencian en el tejido conectivo, sino que se diferencian en la médula ósea y de ahí migran al tejido conectivo. Van a tener también, lo que se puede ver acá, serían los gránulos con secreciones basófilas y una gran cantidad de receptores FC de alta afinidad para la inmunoglobulina E en su membrana celular. También hay que mencionar de que estos tienen la función de actuar como los mastocitos. Para hacer un poco la comparativa, vamos a mencionar de que actúan como centinelas que van a liberar mediadores inflamatorios ante lo que es la detección de patógenos y alérgicos. Mientras que los basófilos van a migrar a los tejidos dañados o inflamados para liberar estas mismas citoquinas proinflamatorias y también traer otras células inmunes. ¿Qué citoquinas inflamatorias podemos ver? Lo que es la histamina, la heparina, y también van a secretar heparansulfato, SNF, NSF, y algunos que son secretados exclusivamente por los mastocitos serían la prostaglandina 2 y la interleuquina 5. Ahora, los adipocitos. Los adipocitos van a poseer lo que se conoce como una gota de lípidos en su interior, y vamos a encontrar que están rodeados por una membrana monolipídica. Aquí podemos apreciar lo que es el núcleo, que son estas partes de acá. Aquí incluso se está señalando. Y vamos a mencionar de que son de un tipo de célula de un tamaño regular, pero que este puede variar dependiendo de los requerimientos nutricionales de la persona. También hay que mencionar de que los adipocitos, cuando están en conjunto, se le conoce como tejido adiposo. Y el tejido adiposo tiene funciones, entre las cuales podemos encontrar el almacenamiento de lípidos y producir una gran variedad de hormonas. ¿Como cuáles? Tenemos la lectina, la adiponectina y la resistina. Ahora, mencionaremos el otro tipo de células que podemos encontrar. Las células errantes o transitorias, las cuales son células que han migrado al tejido desde la sangre. Aquí podemos mencionar linfocitos, plasmocitos, neutrófilos, eosinófilos y monocitos. Ahora, los tipos de colágeno. El colágeno los vamos a categorizar en distintos tipos, que son cerca más de 20, pero ahorita voy a hacer principal énfasis en los que, o principalmente quisiera que se recuerden los que están acá, estos tres de acá. El tipo uno, que es uno que se ubica dentro de la piel, hueso, tendones, ligamentos, dentina, esclera y cápsulas orgánicas, que se va a encargar de lo que es proveer fuerza ante las tensiones y el estiramiento. El tipo 2 que se encuentra sobre todo en cartílagos y discos intervertebrales, que ayuda a resistir la compresión intermitente que experimentan estas partes del cuerpo. Y el tipo 4 que se encuentra en láminas basales y glomérulos renales, el cual va a ayudar en la función de sostén y sirviendo como la barrera de filtración. El colágeno de tipo 3 lo vamos a mencionar cuando hablemos un poco de las fibras reticulares, pero se encuentra prominentemente en tejidos linfoides porque ayuda a la formación de las fibras reticulares. Si quisiéramos verlo, tendríamos que usar lo que se conoce como una tinción de plata. Entonces, tejido conectivo embrionario. Empezaremos con el mesénquima. Aquí tenemos aquí tenemos pequeñas células fusiformes de aspecto relativamente uniforme, las cuales van a estar extendiendo sus evaginaciones para tratar de conectar con las evaginaciones que forman las células vecinas y así terminar de formar una red celular tridimensional. El tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo mucoso, vamos a ver que tiene una composición similar como pseudo cuasi gelatinosa, con ácido hialurónico y pocas fibras de colágeno. La sustancia fundamental
de este tipo de tejido se conoce como la gelatina de Wharton. Y un ejemplo importante de dónde encontramos este tejido es en el cordón umbilical. Tejido conectivo adulto. El tejido conectivo adulto lo vamos a separar en dos: el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. A su vez, el tejido conectivo denso se puede subdividir en dos. El tejido conectivo laxo va a estar compuesto por fibras de colágeno relativamente delgadas y con una escasa sustancia fundamental. Digo, escasas fibras, escasas fibras de colágeno, mientras que la sustancia fundamental va a ser mucho más abundante, por eso vemos este aspecto. Se ubica principalmente debajo de los epitelios que tapizan las superficies externas e internas del cuerpo. Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Lo del núcleo basófilo vendrían a ser fibroblastos, los cuales no podemos terminar de apreciar completamente por la tensión de hematoxilina y eosina. Y lo de un color eosinófilo vendrían a ser las fibras de colágeno. Ya por último, lo que podemos apreciar de un color más azulado vendrían a ser las fibras elásticas que también componen este tejido. Tengamos en cuenta de que es un tejido suave y elástico que llena los espacios entre los órganos para ayudar a proteger. Por eso es que esta estructura es requerida en general. Tejido conectivo denso regular. Tengamos en cuenta de que aquí vamos a encontrar las fibras de colágeno paralelas y vamos a encontrarlas formando lo que serían los haces de fibras de una manera más ordenada. Se encuentra principalmente en ligamentos y en tendones. Aquí podemos apreciar lo que son las fibras de colágeno, mucho más ordenada, como se menciona en los haces paralelos. Y aquí se puede ver lo que es un fibroblasto, y aquí también. Tejido conectivo denso y regular. Contiene más que nada fibras de colágeno. La sustancia fundamental va a ser mucho más escasa. Y vamos a ver que todas las células se encuentran de forma mucho más dispersa. Y vendrían a ser sobre todo fibroblastos. Vamos a ver que en sí las fibras de colágeno se encuentran dispuestas en forma de malla. Y este tejido, por ejemplo, lo podemos encontrar en lo que es la dermis de la piel. Ahora hablemos de lo que es la biosíntesis del colágeno. La biosíntesis del colágeno requiere de que primero se forme la molécula de procolágeno. Este no es sintetizado de frente a colágeno, tenemos que pasar por un paso previo, el cual inicia con los fenómenos intracelulares y luego mencionaremos los fenómenos extracelulares. Los fenómenos intracelulares van a abarcar primero que el genoma forma el ARN mensajero que va a mandar la señal de que se tiene que sintetizar las procadenas de alfa, las procadenas alfas en el retículo endoplasmático rugoso, para que luego estas procadenas sean hidroxiladas por los residuos, será la hidroxilación de los residuos de prolina y lisina. Esto tiene que ser realizado por la vitamina C. Y es por esto que las personas que tienen escorbuto o deficiencia de vitamina C, vamos a ver que tienen un problema en la cicatrización de herida porque no pueden terminar de formar nuevas fibras de colágeno. Ahora, el siguiente paso es la formación de las moléculas de procolágeno de hélice triple y que esta estructura luego se estabilice. ¿Cómo se va a estabilizar? Por medio de la HCP47 y los enlaces disulfuro e hidrógeno. Luego vamos a pasar a lo que es el transporte de las moléculas de procolágeno hacia el aparato de Golgi, donde van a ser envasadas en vesículas y movidas hacia la membrana plasmática. Y ya con eso tenemos lo que son los fenómenos intracelulares. Abarcando lo que son los fenómenos extracelulares, vamos a empezar con lo que es la exocitosis de estas moléculas de procolágeno, para que luego sean escindidos por las proteinasas. Una forma, por ejemplo, de medir la actividad de la formación de colágeno es un marcador conocido como el PIP, el cual nos ayuda a medir qué tanto colágeno se ha estado produciendo y se usa para algunas patologías. Luego, lo que va a hacer es que se van a polimerizar las moléculas de colágeno para formar las fibrillas de colágeno y estas se van a incorporar distintos tipos de colágenos en estas fibrillas. Tengamos en cuenta de que no va a estar conformado por un único tipo de colágeno, sino por varios.
Maldita sea. Mm, afónico un rato. Ay, Dios mío. Ahora, en esta tabla podemos observar una comparativa de lugar, funciones y moléculas implicadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, resumidamente lo que son, dónde serán los fenómenos intracelulares dentro del fibroblasto, ya sea en el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, los fenómenos extracelulares que ya serán en el exterior de la célula, cuál es la función final que tenemos, que es, por ejemplo, generar el procolágeno y la formación de las fibras de colágeno, y las moléculas implicadas, que en este caso ya hemos mencionado que el SP47, los enlaces de hidrógeno y disulfuro van a permitir la estabilización de la cadena de triple hélice. Ahora, hablemos de las fibras del tejido conectivo. Primero, vamos a mencionar las fibras de colágeno, las cuales son las más abundantes, son flexibles y tienen una resistencia tensora notable para permitir la deformación. Entonces, aquí podemos ver las fibras de colágeno distribuidas en lo que vendría a ser un vaso sanguíneo. Pasando a las fibras reticulares, estas vamos a encontrarlas sobre todo en tejidos linfáticos y están compuestos por el colágeno de tipo 3 que se mencionó antes. Y vamos a ver que son estas de acá, las que tienen un color mucho más oscuro. Si queríamos observarlas, como se dijo antes, tendrían que usarse lo que es una tinción de plata. Por ejemplo, esto es un ganglio linfático, aunque también podríamos encontrar algo similar en el vaso. Esto formaría lo que se conoce como la malla reticular dentro del ganglio linfático. Finalmente, las fibras elásticas son, son este conjunto de fibras que están conformadas por un núcleo central de elastina asociado con una red de microfibrillas de fibrilina. Y podemos apreciarlos en lo que es la túnica íntima del vaso sanguíneo. Esta parte de un color más eosinofílico vendría a ser lo que es las fibras elásticas. Entonces, para terminar, hablemos de lo que es la matriz extracelular. Maldita sea, mi me estoy quedando fónico. Me sale mal, me sale mal. No me presionas. Ok, vamos a empezar y ya. Entonces, dentro de la matriz celular, extracelular, vamos a mencionar de que es un componente del tejido conectivo, el cual va a proveer sostén mecánico estructural al tejido conectivo y que va a influir en la comunicación extracelular y ofrece también lo que son las vías de la migración celular. ¿Cuáles son los componentes? Ya hemos mencionado lo que son las fibras, así que vamos a concentrarnos en los glucosaminoglucanos o GAGs, los proteoglicanos y las glicoproteínas. Los glucosaminoglucanos vienen a ser una familia de cadenas de polisacáridos no ramificados de unidades de disacáridos repetidas. ¿Qué quieren decir esto? De que en sí van a ser dos azúcares, los cuales se van a repetir de forma constante y que tienen la función de actuar como amortiguador. Esto es para permitir que el tejido se adapte temporalmente a la forma que adopta bajo la presión y que luego pueda retomar su estado original. Maldita sea. Dentro de la estructura, podemos mencionar que es un polímero de unidades de disacáridos repetidas, dentro de las cuales el primer azúcar suele ser un derivado del ácido urónico, como es el ácido glucurónico, y el segundo, una exosamina, como puede ser la N-acetilglucosamina. Aquí tenemos los cuatro grupos principales, cuya principal diferencia entre ellos va a ser los azúcares que lo están conformando, como puede ser, en este caso,
Los cuatro grupos vendrían a ser el ácido hialurónico, el condroitin sulfato y el dermatan sulfato, el heparan sulfato y el queratan sulfato. Mencionando un poco de la función de amortiguador que tiene, esto será porque se une al H2O, o sea, al agua, debido a que tiene cargas sumamente negativas y esto es lo que le va a permitir su función de actuar como amortiguador. La cual ahorita vamos a pasar a lo que son los proteoglicanos. Los proteoglicanos son proteínas numerosas de cadenas laterales de GAC, o sea, de los glucosaminoglucanos que están unidos covalentemente. ¿Cuál es la función que tienen? Igualmente es la unión al agua para la absorción de impactos y permitir mejor lo que es la función de soporte. Vamos a mencionar entonces dos ejemplos que tenemos, que es el agrecano, un proteoglicano grande que se encuentra en el cartílago, como un agregado con ácido hialurónico que va a ayudar a lo que es la absorción de impactos y la resistencia a la compresión. Y la decorina, un proteoglicano pequeño que se encuentra en las fibras, que se une a las fibras de a las fibrillas de colágeno y regula el ensamblaje de las fibrillas. Finalmente, vamos a mencionar lo que son las glicoproteínas, que son proteínas de cadenas laterales cortas que contribuyen a la organización de la matriz extracelular al ofrecer sitios de unión específicos para las células y otras moléculas de la matriz. Uno de los ejemplos que vamos a mencionar ahorita es la laminina, que es el componente principal de la lámina basal junto con el colágeno de tipo 4, y cuyas funciones va a ser la unión al colágeno, a la integrina y a los proteoglicanos. Y el último vendría a ser la fibronectina, una glicoproteína importante para las interacciones célula-matriz y que se une al colágeno y a las integrinas para ayudar en lo que es la embriogénesis, regulando la migración celular y a la hemostasia mediante el entrecruzamiento de las moléculas de fibrina con trombocitos y fibroblastos. Finalmente, esta es la bibliografía que se ha utilizado. El ROS, esta es una página donde mencionan un poco lo que es fibroblastos y también tiene una parte hablando de tejido adiposo. Este es el, ¿cómo se llama esto? El Histology Guide, de donde sacaron varias de las imágenes. Y en ambos hay un pequeño capítulo donde mencionan muy a detalle esta última parte sobre proteoglicanos, glicoproteínas y los glucosaminoglucanos. Conclusiones que quisiera que se queden es que el tejido conectivo cumple funciones importantes en el sostén y protección de los órganos, que es un tejido complejo compuesto tanto por células transitorias como fijas, que las fibras de colágeno están compuestas por más de un tipo de colágeno, que los distintos tipos de colágeno cumplen funciones diferentes cada uno y que en base a esta función va a ser dónde los podemos encontrar, que el tejido conectivo está compuesto tanto por fibras como por la matriz extracelular y que la presentación del subtipo va acorde a la función dentro del órgano. Y recuerden, nunca se rindan, ustedes pueden. Finalmente, si pueden, sería de mucha ayuda que puedan llenar la encuesta que estamos dejando acá. Y muchas gracias por su tiempo y su atención. Conmigo será hasta otra sesión.